alrededor del tema de la presa de Cola. Vamos a dividir esta participación en tres partes. Primero vamos a ver un poco qué es eso de las presas de cola. Vamos a ver algunas de las características. Pucho, escúchame, hay Sí, como 10 Que personas que cierren, tienen por el micrófono favor. abierto, que por por favor favor. lo cierren para que Sí, tenga calidad la transmisión. un momentito, yo a cerrar a todos, menos a mí. Déjame ver, creo que están todos cerrados y por favor no abran sus micrófonos. Creo que sí, sí, sí. Están autorizados a grabar, no hay ningún problema el que quiera grabar. Yo también estoy grabando y hay una transmisión en vivo de esto también por Facebook, lo cual permitirá que esto quede la grabación para todos. Entonces, les decía que de lo primero que me interesa que hablemos, bueno, un momentito, porque sea, de lo primero que quiero que hablemos es de las presas de cola. Y no sé, como es en vivo, estamos teniendo algunas dificultades para iniciar. Bueno, arrancamos. Entonces, hablemos primero de las presas de cola, luego hablaremos de las características algunas generalidades de la presa de cola de Barrick. Luego entraremos en ver los riesgos que implican las características, analizaremos un poco algunos detalles del estudio del permiso ambiental para luego entrar en el contrato, sobre todo cómo aparece esta presa de cola en el contrato. O sea, cuando uno habla de una presa de cola, habla de una estructura que está dirigida a almacenar desechos que se generan en el proceso de extracción. Y esos desechos incluyen una mezcla de partículas finas que hubo que molerla muy fina y someterla a agente químico para poder separar los metales. Por lo tanto, en una presa de cola nosotros vamos a tener los elementos de separación, cianuro, mercurio, si es donde se utilizó mercurio, ácido sulfúrico que viene asociado y metales pesados que implican un altísimo riesgo para la salud. O sea, las características físicas y químicas de las presas de cola obligan a un manejo estricto y muy costoso en el largo plazo. O sea, si uno lo dice de una manera más, más clara, una presa de cola simplemente es un basurero que contiene desperdicios especiales altamente peligrosos que provienen de la mina. Eso es una presa de cola. Las presas de cola que te almacenan en un estado viscoso, pastoso, porque esa partícula fina mojada con agua termina creando una especie de lodo con características físicas muy propias, pueden tener problemas y hay una serie de criterios que la pueden hacer fallar. Por ejemplo, que se deslice el talud. Un terremoto puede provocar el sobrepaso, es decir, que se bote porque cayó agua más de la cuenta o por cualquier otra razón. Problemas en la fundación por tubificación, es decir, hay una conexión entre la propia presa de cola y los capilares del terreno y por esa zona emigran las partículas por problemas en las estructuras auxiliares, por erosión del dique, porque se hunda, sea subsidencia o colapso del terreno. Claro, que estos mecanismos, y esto que estoy leyendo es una cita del manual de manejo de presa de cola del Banco Mundial, no son los únicos. Hay muchos otros. O sea, por lo general, cuando una presa de cola falla es porque se da una combinación de algunos de estos componentes. En la mayoría de los casos hay una propiedad que es común a todas las presas de cola y es un grado de saturación elevado de los materiales, un elevado nivel freático en el interior de la presa y en muchos casos la existencia de abundante agua debido a precipitaciones. La presencia de agua, la posibilidad de colapso por diversas razones y de estos casos casi siempre coinciden. Miren, en el manual del Banco Mundial establecen 14 criterios para no establecer una presa de cola, donde debe descartarse la construcción como lugar. Y esa guía de manejo habla de terrenos donde puedan ocurrir inundaciones,
en lugares con alta pluviometría, en lugares expuestos a tormenta, desde luego que me habla en zonas donde existan fallas geológicas activas, en terrenos donde la capa freática sea somera, en terrenos elevados por encima de áreas pobladas, en zonas donde existan poblaciones cercanas, en la proximidad de escorrentías que hagan contacto con poblaciones importantes, en lugares donde el acuífero o las escorrentías sean utilizadas para consumo humano o acueductos, en lugares donde el acuífero o las escorrentías se utilicen para riego agrícola o exista producción de alimentos para consumo humano o animal, en zonas de pastoreo y crianza animal, en zonas de captación y distribución de agua, en áreas protegidas o zonas de amortiguamiento o donde existan componentes de la biodiversidad bajo niveles legales de protección y en glaciares o su cercanía. Miren, de estos 14 criterios del Banco Mundial, solo uno, el de la proximidad a glaciares y el de la persistencia de glaciares, no lo cumple el lugar que fue seleccionado en República Dominicana. O sea, ¿por qué son contaminantes las presas de relave o de cola? Miren, tienen residuos de procesos mineros extremadamente peligrosos como los metales pesados, el mercurio, plomo y otros reactivos químicos que pueden, como vimos ahorita, filtrarse a través de la base de la presa, contaminando acuíferos subterráneos, liberarse debido a roturas o desbordes, causando daños ambientales significativos, generar drenaje ácido de minas, que es un elemento del que hablaremos al final, un proceso en el cual los sulfatos en los desechos reaccionan con el agua y el oxígeno liberando ácido sulfúrico y metales tóxicos, desbordarse producto de aguadas o tormentas y desprender componentes tóxicos al aire. O sea, ¿por qué las presas convencionales, como la que se quiere construir en Zambrana, representan riesgos significativos? Uno, ruptura de presa, o sea, fallas estructurales pueden librar millones de toneladas de residuos, causando daño a comunidades, ecosistemas y economías locales. Contaminación ambiental por filtraciones de metales pesados y otros químicos que afectan y anulan el uso de cuerpos de agua y de suelo. Erosiones y sismos pueden debilitar la estructura aumentando el riesgo de colapso. Un clima extremo, tormenta, lluvias intensas o sequías muy prolongadas comprometen la estabilidad de la presa y desde luego la gestión deficiente, errores en el diseño de construcción, en el mantenimiento, todo eso incrementa los riesgos de falla. Una entidad totalmente libre de sospecha de ser antiminera ha establecido estos criterios. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de las presas de cola? Y prepárense porque la lista es muy larga, muy larga. Anoten, ninguno. La presa de cola no deja absolutamente ningún beneficio. Las presas de cola son un mal inevitable en la actividad minera, inevitable. O sea, para yo poder tener minería de oro, minería metálica, necesito una presa de cola. Pero se constituyen una amenaza permanente para el ambiente, una fuente de enfermedades para las comunidades y un compromiso económico para el Estado. O sea, ahora, ¿por cuánto tiempo se mantiene la amenaza de las presas de cola? Si mañana se van, ¿qué tiempo seguirá siendo una amenaza a la presa del Yagal? Son eternas. Las presas de cola son para siempre, absolutamente para siempre. Y mientras pasa más tiempo después del cierre de una mina, más peligrosa se convierte una presa de cola. En este sentido, sacado textualmente del manual del Banco Mundial sobre relaves, leo: sin embargo, un cambio casi revolucionario se ha producido alrededor de 1990 con el creciente reconocimiento de que los depósitos de relaves, aun aquellos físicamente estables, no pueden ser abandonados sin considerar sus efectos de largo plazo sobre el ambiente, la salud y la seguridad. Uno de tales efectos de relaves adyacentes a áreas habitadas puede ser la ingestión directa por los niños de partículas llevadas por el viento, tales como el plomo. Un problema más severo, conocido genéricamente como drenaje ácido de roca, ARD, acid rock drainage,
es la generación de ácido y metales acompañantes en solución debido a la oxidación de los minerales sulfurados que pueden estar contenidos en los relaves, desmontes de roca y las superficies expuestas a la mina. Con características específicas para cada tipo de minado, este es un problema realmente grave. Sigue diciendo el Banco Central, poscierre. El poscierre o abandono, y esto es importante para lo que vamos a ver al final, comienza a continuación de la exitosa terminación de las medidas de cierre y se extiende tanto como se requiera para que la estabilidad física y química del depósito de relaves quede asegurada. Para propósitos prácticos, esto generalmente significa indefinidamente. Y para circunstancias que involucran drenaje ácido, ello puede alcanzar periodos de hasta 1000 años. Banco Mundial. Una implicancia importante es que las consideraciones de diseño para casos extremos, tales como inundaciones y terremotos, deben ser capaces de acomodar los eventos más grandes que puedan ocurrir, potencialmente mucho más grandes que aquellos requeridos para el diseño durante el periodo de operación. Importante. Han ocurrido accidentes en presas de cola. En los últimos 20 años se han registrado 714, 309 de gran magnitud. 126 han producido alteraciones irreversibles en ambientes frágiles, 41 catastróficos, 17 han constituido verdaderas tragedias por la cantidad de afectados. Brasil, Perú, Chile, México, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Kenia, Zaire, Sudáfrica, Filipinas, Nueva Zelanda, entre otros países. Veamos algunos casos. O sea, los accidentes de presas de relave tienen un impacto significativo. Hablemos del caso de Brumadinho, en Brasil. 25 de enero de 2019. La presa colapsó, ¿verdad? La mina de Corrego do Feijó colapsó, resultando en la muerte de 270 personas. Este desastre liberó aproximadamente, oigan la cantidad, para que hablemos ahorita cuando analicemos la presa de aquí, 13 millones de metros cúbicos de lodo tóxico que devastó áreas circundantes, creando una crisis ambiental severa, tierra continental Brasil. El 5 de noviembre del 2015, la presa de Relave de Fundão colapsó, liberando 60 millones de metros cúbicos de lodo. Este evento resultó en la muerte de 19 personas, causó grave contaminación y anuló alrededor de 9 acueductos comunitarios. El accidente de Mount Pole en Canadá en 2014, el 4 de agosto del 2014, la presa de Relave colapsó, liberando 25 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos. Este incidente contaminó el río Caribú y otros cuerpos de agua, provocando un impacto ambiental significativo. Colapso de Stava en Italia en el 1985, 19 de julio de 1985. El colapso de dos presas de Relave de Stava liberó 200.000 metros cúbicos de lodo, matando a 268 personas. Y así seguimos. El de Japón, es interesante el de Mijar en Japón, porque esta presa de Relave de carbón sufrió un colapso debido a lluvias torrenciales, liberando una gran cantidad de lodo que afectó a las áreas circundantes. Este incidente resaltó la vulnerabilidad de las presas de Relave ante fenómenos meteorológicos extremos y ha hecho que Japón haya establecido medidas tan estrictas que ha avanzado, es el país que más ha avanzado hacia las presas de cola seca. Ahora, ¿qué pasa con Barrick Gold y su presa de cola? Veamos los datos que da la licencia ambiental. No sé si lo que están viendo en celular puedan leer la letra tan pequeña, pero creo que es importante que veamos que ellos tienen una extensión de 29.402, perdón, 29.402.724 metros cuadrados para el área de construcción y 17,5 millones de metros cuadrados el espacio donde estará la presa. Oigan estos datos. Como yo lo separé un poquito más adelante, veamos. El componente de Relave son 368 millones de metros cúbicos y el estéril 277 millones de metros cúbicos. El total de almacenamiento 660 millones de metros cúbicos. Yo no sé si ustedes han escuchado a los representantes de Barrick Gold que cada vez que hablan dicen, estamos mandando material estéril. No, ustedes están mandando el relave.
Hay material estéril, pero son esos 368 millones de metros cúbicos que tiene 7 millones de metros cúbicos de agua en la laguna operativa y 8.1 millones el volumen considerado para tormentas de crecida. Y, claro, ese volumen cubriría un área de 9 kilómetros cuadrados y la altura máxima es de 157 metros con costa de cresta de 273 metros. No vamos a entrar en muchos detalles, la ficha técnica es muy simple. Está en Zambrana, 29 millones y medio de metros cuadrados, 17 millones y medio de metros cuadrados para el área real de construcción, capacidad de almacenamiento 660 millones de metros cúbicos, 368 millones de metros cúbicos de relave y 277 de roca estéril, 7 millones de metros cúbicos del agua operativa de laguna y 8 millones de volumen de crecida de tormenta. Todo eso en un área de 9 kilómetros cuadrados. Cuando nosotros vemos esto, para poderlo ver y poder entender el debate que hay ahora, tenemos que ir a lo que está vigente del contrato. Todo lo que voy a leer ahora, simplemente lo copié, cogí una imagen y la transferí aquí, porque es importante que veamos qué dice el contrato sobre la presa de Cola, sobre asuntos ambientales, sobre precios, sobre pagos y sobre otra cosa. Es importante decir que yo solo separé algunos de los grandes entuertos del contrato estafa. Pero empecemos por leer lo que dice el artículo 7.6a. Este lo copié de la segunda enmienda, que es la que se hizo en el 2013, aquella que anunció con bombos y platillos Danilo Medina y que había cambiado algunos elementos de carácter impositivo, pero que no tocó absolutamente ninguno de estos componentes. Por lo tanto, esto está vigente. Dice, el Estado, de acuerdo con las disposiciones de la sección 7.6, a su exclusivo costo al suyo, adquirirá y consecuentemente arrendará a PDVSA sin pago adicional de contraprestación alguna por parte de Pueblo Viejo Dominicana Corporation los terrenos y los correspondientes derechos mineros considerados necesarios por Pueblo Viejo Dominicana Corporation para el depósito permanente de relaves y lastres producidos por las operaciones. Una vez el Estado haya concluido con la ejecución de sus obligaciones de expropiación, reubicación, otorgamiento de derechos mineros a Pueblo Viejo Dominicano Corporation, así como cualesquiera otra obligación sobre el depósito de relaves del Yagal, pero esto es válido para todos los depósitos de Yagales, se considera que el Estado ha satisfecho esta obligación. ¿Qué quiere decir eso? Que los recursos para el desalojo, para la ubicación, para todo, lo pone los que me están oyendo, lo pongo yo, lo pone el chofer como con el que yo vine hasta donde estoy en este momento, el platanero al que le compro lo paga el pueblo dominicano. Veamos, el 7.8, derechos de agua. El Estado proveerá a Pueblo Viejo Dominicana Corporation permisos y autorizaciones para el uso de agua que sea necesaria para las operaciones de fuentes fiables, localizadas en o a distancia razonable de la mina, en el entendido de que en condiciones de sequía, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos podrá restringir o disminuir la extracción del caudal del embalse de Atillo cuando el nivel de dicho embalse sea igual o menor a la elevación de 75 metros. En este chat veo varias gente que conocen muy bien ese embalse. Saben que la cota 75 está alrededor de 10 metros por debajo del fondo, o sea, cuando no haya agua sobre el nivel medio. Y los caudales afluentes al referido embalse sean iguales o inferiores a 15.65 metros cúbicos por segundo, guardando las prioridades legales respecto al uso del agua. ¿Qué quiere decir esto? Óigame, cuando el río lleve 15.65 metros cúbicos por segundo, porque hay una crisis tal de agua que le hemos dado prioridad en este contrato a Barrick. Pero eso no es lo peor. La pagamos nosotros. Oigan estos dos párrafos, sobre todo el segundo. Pueblo Viejo costeará la totalidad de las instalaciones que se requieran construir para tomar y bombear el agua que la mina demande. Igualmente, Pueblo Viejo Dominicana Corporation pagará anualmente al INDRI la suma de 1.500.000 para sufragar los gastos relacionados con la realización de estudios,
consultoría sobre las aguas para el uso de la mina, monitoreos periódicos de la calidad de agua, inspección de las instalaciones de Pueblo Viejo Dominicana Corporation y evaluaciones de las propuestas técnicas, etcétera, etcétera. Como resultado de los acuerdos fiscales arribados entre Pueblo Viejo Dominicana Corporation y el Estado, este último, o sea, el Estado, acuerda asumir los cargos que pudieran aplicarse por el uso de agua y otros cargos de cualquier clase que el INDRI u otra institución pudiese facturar y o requerir por el uso o consumo del agua. Es que además de darle el agua, la pagamos nosotros. Pero sigamos con el contrato, porque hay que hablar del contrato, porque hay algo peor. 8.3 CVE. Todos los pagos que se hicieran al Fondo de la Reserva Medioambiental serán totalmente deducibles en el año en que fueren pagados. Los gastos por concepto de limpieza y rehabilitación medioambiental y cierre de la mina serán deducibles cuando fueran pagados directamente por Pueblo Viejo Dominicana Corporation para dichos fines. Cualesquiera fondos del Fondo de Reserva Medioambiental que sean combinados con el Fondo de Garantía en el fondo poscierre, de conformidad con la sección 11.11 de este acuerdo, serán completamente deducibles en el año de la combinación, habiendo sido incluidos primero en la renta bruta sobre dicha combinación. ¿Sabe qué dice ahí? Carajo, que todo lo que ellos gasten en medio ambiente lo van a deducir de lo que le tienen que entregar al Estado. Pero eso parece que es peor, pero hay cuestiones todavía más graves. La ley 6400 establece un impuesto de territorialidad que plantea que el 5% de los beneficios netos de cualquier operación que implique recursos naturales no renovables, tiene que dejar el 5% a través de los ayuntamientos de la localidad donde está. Y oiga lo que dice, los municipios donde está ubicada la mina recibirán el 5% de beneficios netos generados conforme a lo establecido en la ley medioambiental. Dice la ley, el Estado, como arrendador de la reserva fiscal, asumirá frente a los municipios donde está ubicada la mina el pago de dicha contribución. El Estado podrá solicitar a Pueblo Viejo Dominicana Corporation que realice dicho pago en su nombre y que lo deduzca de los pagos que deba realizar a el Estado bajo el acuerdo. Óiganme, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el 5% no es de los beneficios netos de Barry Gold, sino de los beneficios que recibe el Estado. Y eso es otro componente de la estafa de esto. Pero voy más lejos, porque lo que escribieron no sé cómo llamarle, se atreven a llamarse dominicanos. Hablemos de los fondos medioambientales. Oigan lo que dice el artículo 9.3a, entre muchísimas otras perversidades que hay más abajo. Establecerá un fondo de garantía para pagar y asegurar los costos en que pudiera incurrir durante el periodo de cierre y el periodo post cierre de la mina. ¿Está bien quién es que va a establecer el fondo de garantía? No es la minera, es el Estado dominicano. Coño, son ustedes y nosotros. Perdón, fondos de garantía. Respecto a eventuales trabajos de remediación de medio ambiente en áreas, ¿verdad? Los lugares bajo su responsabilidad medioambiental, fuera de las áreas de desarrollo y áreas de uso auxiliar de la mina que le correspondan a Pueblo Viejo Dominicana Corporation, conforme a lo establecido en la sección 11.2, por el monto que el plan de administración medioambiental del Estado haya estimado para tales trabajos. Miren, ¿por qué aparece a veces esto? Porque no se olviden que uno de los componentes de la negociación inicial implicaba que los 92.5 millones que como pasivo ambiental había establecido el estudio de impacto ambiental que hizo la Placer Dome, Barrick y el Estado se iban a dividir mitad, mitad, etcétera, etcétera. Pero sobre esa base se colocaron una serie de elementos cuya ambigüedad traspasa esos límites y tiene cuestiones peores. Oigan esto. Es muy largo, pero lo tengo que leerlo completo o casi completo. El fondo de garantía previsto en lo que antecede se nutrirá de deducciones realizadas por Pueblo Viejo Dominicana Corporation cada año de los pagos que deba realizar el Estado. Óiganlo bien. El fondo de garantía se va a nutrir de los pagos que ellos tengan que realizar al Estado por concepto del impuesto sobre la renta y o de participación en las utilidades netas, de un 10% del monto total del plan de administración medioambiental del Estado
que haya estimado completar dicho fondo para asegurar los costos en que el Estado pudiera incurrir durante el periodo de cierre y el periodo de postcierre. El cierre y el postcierre pasa a ser una responsabilidad económica del Estado. Y estamos hablando, yo me sorprendo porque esta gente de Barrigol van a decir, oye, que los campesinos lo que quieren es cuarto. Por Dios. Bueno, continuamos con el texto, luego vamos a entrar a analizar eso. Pueblo Viejo Dominicana Corporation está autorizada a realizar las deducciones antes indicadas. El fondo de garantía será aumentado si los costos estimados se incrementan en el transcurso o reducido, etcétera, etcétera. O sea, en última instancia, lo que estamos diciendo es que ese gasto le corresponde a ellos. Pero vamos a ver esto. 9.4. Por favor, agárrense a la silla y si alguien tiene que tomarse alguna pastillita, un vaso de agua, hágalo. Yo me voy a tomar un vaso de agua antes de leerlo, perdón. Oigan esto y óiganlo quienes tienen que discutir este tema, perdón, con Barry. Óiganlo bien. A más tardar, al final del periodo de cierre, se preparará un informe técnico medioambiental para verificar los niveles de cumplimiento y en consecuencia se realizará una determinación actuarial según previsiones en la sección 1111 para determinar la cantidad que pudieran ser requeridas en el fondo de garantía para que el Estado cumpla con sus obligaciones de post-cierre. ¿Lo oyeron bien? Post-cierre. Después que cerraron, pero si hay algo peor, en la eventualidad de que Pueblo Viejo Dominicano Corporation no esté de acuerdo con los cambios realizados por el Estado al plan de administración medioambiental del Estado y Pueblo Viejo sea la operadora de dicho plan, esta última podrá dar notificación al Estado sobre su nueva aceptación a cambio propuesto por el Estado. Aquí hay gente que está hablando plepla, pero fíjense que es Barrick que le aprueba al Estado y que le dice si se le aprueba o no el estudio y no al revés. Por Dios, o sea, yo creo que estos elementos son centrales porque están vigentes. Dentro de los 30 días de recibir notificación, el Estado comunica a Pueblo Viejo su posición. Si no logran ponerse de acuerdo, Pueblo Viejo Dominicana Corporation puede dar por terminado, sin responsabilidad por la terminación, el acuerdo de administración para la implementación del plan de administración medioambiental del Estado, referido a la sección 14B. Ustedes oyen qué es lo que dice eso. Nosotros no podemos permitir ni presa de cola ni absolutamente nada sin revisar estas barbaridades, porque esto es realmente un delito. Pero lean, y si alguien sabe decir mala palabra, se admite que la vocee en su casa, no por los micrófonos ahora, cuando oigan esto. Durante el periodo de poscierre, Pueblo Viejo Dominicana Corporation continuará realizando la administración medioambiental que se requiere en los lugares, tal como se disponga en el plan administrativo medioambiental y el plan de cierre. Punto. Y seguido. Alternativamente, luego de creado el fondo de postcierre, que acuérdense que es del Estado que va a salir, como está previsto en la sección 11.11, Pueblo Viejo Dominicana Corporation traspasará responsabilidad gerencial al Estado Dominicano o a un tercero. No voy a seguir mostrando aspectos del contrato, pero los hay peores, como uno que establece que en caso de cualquier situación después del cierre, quien tiene responsabilidad ante cualquier afectado civil, penal, es el Estado Dominicano. Y eso es una barbaridad, una enorme barbaridad. Y cuando la Comisión Ambiental decidió hacer esta convocatoria, era porque estamos discutiendo mucho la pedrada que le dieron al padre Johnny, la horrible represión y la conducta servil de las Fuerzas Armadas Dominicanas y de la policía que se puso del lado de la compañía en un proceso en el cual Barry ha tratado, como en todo, de engañar y de decir que a Barry parece que no le interesa el dinero porque ellos están alarmados porque los campesinos lo que quieren es que le paguen más, que le paguen más. Cuando nosotros vemos la naturaleza de este contrato, entendemos que ciertamente, cualquier consigna
porque ya la reubicación es indefectible. Incluso las personas no se podrán quedar ahí por el nivel de deterioro continuo que vendrá. Y hay que negociarlo en las mejores condiciones, garantizando que se respeten los derechos de la gente. Y yo creo que la marcha del día 22 debe dar una demostración contundente en esa dirección. Pero lo correcto es que el eje central de todos nosotros, mientras acompañamos esta lucha social, sea revisar este contrato. Por eso yo, a manera simplemente de propuestas generales para cerrar esta parte, hablemos de que la anulación de los términos de ese contrato entre el Pueblo Viejo Dominicana Corporation y el Estado. Nosotros estamos obligados a una revisión de la ley minera. Tenemos que prohibir las presas de relave o de colas húmedas. Yo en la presentación inicial, incluso un poco más allá de esta presentación, tengo una explicación sobre las colas secas, pero no me quiero quedar aquí. Anular las licencias ambientales de Barrigol para revisarla de nuevo en función de los criterios establecidos por el Banco Mundial y los criterios internacionales para la ubicación de presas de relave. Desde luego, garantizar el derecho de las comunidades a compensaciones dignas, proporcionales a sus afectaciones. Establecer sistemas de monitoreo ambiental a través de organismos y entidades competentes que no respondan al interés de Barrigol con fondos provenientes del aprovechamiento minero, para que no se lo vayan a cargar al Estado como todo. Garantizar una fiscalización social, laboral y económica continua y confiable, y sobre todo para evitar que funcionarios que eran ministros o viceministros o directores salgan del puesto y pasen a dirigir un puesto en una minera, prohibir las puertas giratorias, como le llaman en Europa, a cuando usted sale, por ejemplo, de un viceministerio en energía y minas y pasa a presidir la entidad de los mineros y a ser entonces vocera de los mineros. Eso se llama puerta giratoria y implica un serio conflicto ético. Por lo tanto, con esto que está aquí, por ahora, porque tengo mucho más, yo quiero detenerme para abrir la discusión, permitir algunos turnos, que nos escuchemos. Tres condiciones, porque Carmen Beló estará dando los turnos. Tratemos, por favor, de no extendernos más allá de 2 minutos. Aquí hay no sé cuántas, no sé cuántas personas tenemos, pero sé que somos bastantes. Y una de las intenciones fundamentales es que pues, sí, tenemos 100 personas y eso es porque nada más toleramos 100. Quiere decir que hay gente que se ha quedado fuera. Así es que abrimos. Veo que Félix Díaz Tejada es la primera persona que está abriendo la mano. Carmen Veloz, por favor, da los turnos y tú le vas abriendo los micrófonos en la medida que esté el turno. Adelante, Carmen Veloz. Carmen. Sí, aquí estoy. Vamos a ver quiénes tienen la mano levantada. A Está ver. Félix Díaz primero, Feliz Euren día. Cueva y Ajá, Darwin. y Eso en ese Darwin. mismo orden. En ese mismo orden. Feliz día, adelante. Gracias, buenas tardes. ¿Me escucha, Luis? Sí, sí, perfectamente. Gracias, perfectas, sus propuestas oportunas, todas coherentes con los sufrimientos que se han tenido en las diferentes luchas mineras, las batallas, las jornadas intensas. Y en el mismo orden, yo agregaría una propuesta que la expresé la semana antepasada a raíz del litigio, a raíz del conflicto de destaparse, y es que en el orden de la evaluación, la valoración de los activos de los campesinos, de los propietarios de los terrenos y otros activos, yo comenté en las redes sociales que debe obedecerse a una metodología. Yo no he visto las tasaciones, sino que vi las informaciones a través de los medios de comunicación. Entonces, las evaluaciones deben hacerse múltiple, multisectorial y al mismo tiempo en base a múltiples criterios. Los 4 aspectos esenciales a evaluar en la tasación de los activos y que los campesinos tienen todo el derecho a reclamar es primero el valor predial, el valor de los terrenos. Segundo, el valor de los activos biológicos, o sea, la masa de cultivo, desde los cultivos de ciclo corto, breve estoy refiriendo, semianuales, subanuales y perennes. El tercero es las mejoras, infraestructura física que puedan tener, ya sean casitas, viviendas, colmados, almacenes de cacao,
almacenes de herramientas. Y cuarto, el lucro cesante. El lucro cesante, que no es más que la figura que se refiere al daño que implica el trastorno psicológico, psicosocial, el impacto que tiene sobre la familia, el establecimiento de una presa de cola en su entorno, al mismo tiempo el impacto que tiene para ellos en un traslado, un probable traslado al entorno donde se han desarrollado su vida y su conglomerado. Eso se llama el lucro cesante, porque al mismo tiempo esas personas, en el hipotético caso que se le hiciera un pago, para ello implica salir a comprar terreno en otro lugar o trasladarlo a otro lugar, tomarse un tiempo para reponer los cultivos y volver a subsistir en base a partir de sus actividades económicas. Eso se llama, esa figura, el lucro cesante, que no se ha mencionado en medio de las discusiones, y lo quiero exponer de manera que en síntesis son 4 aspectos. Eso en el hipotético caso que se considerara que se puede aceptar, porque yo me prefiero mejor supeditarme a todas las propuestas que ha hecho don Luis Carvajal. Gracias, Feli. Euren Cuevas, luego Darwin, Observatorio Nacional, y Gustavo Encarnación. Luis, mira, esto no tiene desperdicio, como siempre. Todas las conferencias que tú das, las intervenciones tuyas son excelentes. Yo creo que eso que ocurrió el día 8 a las 4 de la mañana fue necesario. Y fue necesario porque destapó que volvamos. Se fue el sonido, Euren. Aló, Euren, te fuiste, Euren. Euren, se fue el sonido. Euren, en lo que Euren regresa, Darwin, por favor. Me Ya escuchan volvió, ahora, me recuerde. escuchan. Te escuchamos, continúa. Sí. Les decía que eso que ocurrió el 8 de enero de este mes a las 4 de la mañana fue necesario para que volvamos sobre ese contrato estafa que tú estás explicando. Yo creo que sumándole, para no extenderme mucho, sumándole una propuesta adicional a lo que tú has dicho, yo creo que se puede y tendría éxito una demanda de inconstitucionalidad en contra, una acción de inconstitucionalidad en contra de ese contrato, porque es inconstitucional en los artículos 14, 15, 16, 17, 66 y 67 de la Constitución. No hay forma de que esté conforme a la Constitución ese contrato. Y otra propuesta que quiero hacer es que por favor se comparta esta presentación y que cada uno de nosotros lo mande por lo menos a 20 personas y a 20 grupos, porque esto tenemos que hacerlo viral, ¿de acuerdo? Para que sea bien educativo. Y ahí lo dejo. Gracias. Después de Darwin, ahora. Darwin. Bueno, en lo que entró Darwin. Adelante, Darwin. Que abre el micrófono, que parece que lo tiene cerrado. A ver, bueno, en lo que Darwin habla, Observatorio Nacional para el Consumidor. Sí. Observatorio, adelante. Sí, gracias Luis. Soy Altagracia Paulino. Hola, Altagracita, sí. La verdad es que ha sido muy interesante como siempre tus disertaciones y ante todas las evidencias que hay de los daños imprevistos, los riesgos expuestos, ya habíamos planteado mediante un documento de que debían ser revisados esos contratos y debía revisarse todo lo que tú has hecho, eso tenía que hacerse. Hay un principio que llama el principio precautorio, el principio de precaución. Yo creo que debemos elevar un recurso legal aferrado al principio de precaución ante todos los daños y todos los riesgos que implican para la vida de todas las comunidades, todo lo que implica también
ya por los ejemplos que tú presentaste aquí, de donde se han producido accidentes. Ante todo eso, yo creo que aplicando el principio de precaución, existen elementos suficientes para elevar un recurso de no a la presa de cola. Ese uno. Y me adhiero también al elemento suficiente de las violaciones constitucionales en esos contratos. O sea, yo creo que tenemos dos vías, la vía constitucional por la violación constitucional a esos contratos y la vía de no a la presa de cola aplicando el principio precautorio por todo el riesgo que implica para las aguas, para los ríos, para la vida de las comunidades cercanas y quién sabe, inclusive el mar. Lo dejo ahí porque yo creo que esas son las ideas principales que habría. Gracias. Ahora está Gustavo Encarnación, luego Yanio, Eduardo Acevedo, Adalgisa Jiménez y Niño Fermín. Adelante, Gustavo. Sí, ¿me escuchan? Sí. Yo diría que ninguno de los beneficios ofertados sustituye esa importancia de la vida. Yo soy de lo que creo que no se debe aceptar. Yo vivo en esta zona de San Juan de la Maguana, que hay un proyecto de explotación de minas Romero, y estamos organizados para ver de qué manera, pero lamentablemente uno lo que dice es, el gobierno X, cuando está en la oposición, se opone, pero de repente si gana las elecciones, entonces él primero, es lamentable eso. Sí. Buenas noches. Gracias. Yanio Concepción, adelante. Ajá. Yanio Eduardo de Guadalajara. Gracias, Luis. Bueno, felicitarlo siempre, maestro, por llevarnos esta orientación. Espero que siempre ponernos alerta y atento como siempre lo hace. Yo creo que usted hizo mención, Luis, a la situación de la ley minera. Creo que estamos todavía fuera de contexto nosotros de conocimiento, la ley minera que está en el Congreso Nacional. Un elemento que quería agregar para preguntarle el impacto social, familiar, que se dice una cifra, se dice otra, y ya usted mencionó ahí los 29.000 metros, 30.000 metros cuadrados, y o sea, el impacto a la familia, que ya están impactadas por barrigor, pero con esta situación se complica la situación. Feli ha hecho la situación de las tasaciones, que no hay el conocimiento de cuántas familias y las tasaciones, que no haga más referencia. Y como dice doña Altagracia, yo creo que sí, con Eure presente aquí, yo creo que hay que articular un proceso jurídico. Pero sí el impacto ambiental, ya usted lo mencionó, el impacto legal, que el contrato hay que revisarlo, pero el impacto de la ley minera que se está torpedeando hace tiempo para su revisión, porque Vega Real, el caso nuestro, estamos impactados ahí en Zambrana y unos 4 comunidades Rosa, más. terminaste. No. Teníamos la información detallada y nuestra solidaridad con el padre Johnny, que está presente también, y la vocería del obispo Carlos Tomás Morel, que también está asumiendo una responsabilidad de la defensa del medio ambiente como coordinador del episcopado y la diócesis de La Vega. Luis, ese impacto social, ambiental y el asunto de la tasación. Gracias. Creo que Eduardo Acevedo. Sí, Luis, Cuchito, felicitarte por la claridad meridiana. Yo tengo desde agosto pues acompañando el proceso a las comunidades, hemos leído muchísimos documentos, pero escucharte con una claridad meridiana realmente que ilustra mucho. Yo quisiera compartir aquí, compañeros, algunas ideas que hemos ventilado en otros espacios, Cuchito lo sabe Euro, en la Profe Altagracia, pero que yo creo que es momento de quizás formalizar y constituir equipos que podamos ir trabajando en algunas ideas. En espacios de articulación como Foro Ciudadano y la coordinadora, bueno, y está Turbí, lo hemos mencionado en esos espacios, yo creo que, como decía Euren, esto ha dado pie a que el tema se nacionalice, pero esto puede dar pie, ha dado pie a que se descubran el contrato estafa, como bien dice Luis, Cuchito, lo que es la presa de cola,
pero también esto puede dar pie a empezar a nacionalizar todas las temáticas a nivel nacional. Los compañeros de San Juan en Romero, los compañeros del consorcio en Barahona, las cuevas del Pomier, lo que está pasando en restauración. Yo creo, y de hecho hay un equipo, bueno, Euren está al tanto, que estamos preparando una propuesta de cómo producir algún tipo de, digamos, de espacio formal y con algunas alianzas estratégicas con medios, empezar a crear espacios de educación ciudadana formales, constantes, así como el presidente tiene su semanal, que nosotros como sociedad civil empecemos a instaurar un espacio oficial formal de nosotros mismos comunicar lo que verdaderamente está pasando en el país. Ya les comento, hay un equipo que tenemos una prepropuesta, se aceptan ideas. Es importante esto porque esto puede dar pie, no solamente Barrick y el contrato estafa, sino todas las temáticas nacionales. Es el momento de que nosotros como ciudadanos nos empoderemos y decidamos el rumbo del país. Ese es el primer, digamos, que quiero decir. Lo otro es, yo soy profesor y les he propuesto a mis directores, profesor en Santo Domingo, que a nivel educativo empecemos a motivar, como pasó con el 4%, los estudiantes de educación media, un proceso de concientización y educación, o sea, movilizar a nuestros estudiantes, los que somos profesores de colegios o escuelas, a que se genere un movimiento juvenil, de conciencia juvenil, como pasó con el 4%. Igual, si hay personas que quieran colaborar con este equipo, pues estamos ahí, pero desde ya, en mi caso particular, los estudiantes están preparando, ya tienen una tarea de cómo hacer una campaña de sensibilizar a sus contemporáneos de otros colegios. Lo que quiero ya, y con esto concluyo, compañero, este es el momento, de verdad, de institucionalizar un espacio de nosotros como ciudadanos, de empezar a ventilar todas estas temáticas nacionales. Hay un equipo que estamos pensando en eso, se aceptan pues evidentemente colaboración y ánimo compañeros que no podemos soltar esto porque vamos por buen camino. Felicidades a todos los que estamos aquí, Cuchito, brillante. Gracias. Mire, tenemos a Dalgisa Olmedo León, Dolkin y Juan Carlos García y Niño Fermín. Yo pienso que Turbí tomará un turno de cierre y con eso, si se quiere, podemos cerrar aquí. ¿Les parece bien? Para entonces yo hacer una segunda intervención muy breve. Adelante, Adalgisa. Buenas noches y felicidades. Como siempre, habla en un lenguaje llano. Los que me han antecedido han dicho muchas cosas que iba a tocar. Por ejemplo, lo del contrato que ya se habló. El ejemplo más palpable que tú lo sabes, Carvajal, es el de Loma Miranda. ¿Por qué traigo a Loma Miranda a acordarlo? Porque Loma Miranda se unió al pueblo. Loma Miranda se convirtió en una sola voz. Entonces, eso es lo que yo quiero, que se articula, como dice el compañero que habló ahorita, el profesor, que se articule, que de cada pueblo, de esas organizaciones, nos unamos en una sola voz y darle respuesta a lo que ellos han dicho, a cómo ellos accidentaron a esos campesinos, que esa sea la voz de alarma donde los pueblos se tengan que elevar. Elevar en el sentido de que nos tenemos que unir. Ya basta de explotación minera. ¿Por qué? Porque el pueblo nunca se ha favorecido de esas explotaciones. Lo que nos dejan es los campos muertos, los campos con cadáveres e inerte para la producción. Entonces, lo que yo exhorto es que nos unamos, como dicen, jóvenes, niños, ancianos, y hacer en una sola voz, decir no a la minera y revisar todo lo que han dicho, lo de las escuelas que yo comencé con el medio ambiente Bonao, que Altagracita lo sabe, y comenzar que ese es el tema caliente, porque los pueblos son los que tienen la razón y el poder. Aquí no va el presidente ni el gobierno, es el pueblo que tiene la razón. Como nosotros como pueblo tenemos la razón, tenemos la fuerza y podemos unificarnos, como dice el compañero, vamos a convertirnos en multiplicadores y hacer una sola voz en el país. Es cuanto que quiero decir. Y felicidades. Gracias. Dolkin Encarnación Ruiz. Sí, buenas noches. Felicitar la ponencia y a los organizadores de este evento tan justo para la causa, no solo de Cotuí, sino de la República Dominicana. Coincido con Eduardo, que planteaba que es un tema, este no es un tema ya solo de Cotuí ni Sánchez Ramírez, es un tema nacional porque hay unos compromisos que le dejarían al Estado, pero también de una manera u otra somos todos afectados. Entonces, coincido totalmente en que debemos aunar esfuerzos de las diferentes provincias
Nosotros aquí en San Cristóbal tenemos una lucha constante con las cuevas del Pomiel y la minería irresponsable. Y viendo ese contrato a todas luces lesivo para el Estado Dominicano y para las comunidades, habría que preguntarse, Luis, también el plan de remediación, más allá de la presa de Cola, que ellos tienen para esos cráteres que dejan, que deben reforestar y deben poner en óptimas condiciones, porque esto indica que si eso es lo que estamos viendo, pudiera ser verdad, esa punta del iceberg. Lo que hay debajo pudiera ser mucho peor. Resulta que muchas veces cuando hacen esas canteras, después que vienen con el plan de remediación, te siembran árboles que en 6 meses están grandísimos, pero ¿qué sucede? No son árboles endémicos de la zona y por lo tanto no hay biodiversidad en la zona. Así que estoy a la disposición para que aunemos esfuerzos y felicitar a los organizadores. Gracias, Dolkin. Juan Carlos García. Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Bueno, en lo que Juan Carlos entra, tengo la mano de Ya estoy aquí. Allá, Ya adelante. estoy aquí. Sí, gracias. Fíjense, quisiera agradecer profundamente por la creación de este espacio. Me presento brevemente. Yo soy Juan Carlos García, soy de Cotuí. Actualmente estoy en Monterrey, en México, porque estoy cursando un doctorado, precisamente, y mi tesis doctoral es en Sánchez Ramírez, de la provincia donde soy oriundo. Entonces, desde el año pasado, que estuve allá el año entero, en República Dominicana, he llevado, vamos a decir, ciertas ideas. Convoqué a algunos directivos de la Barri, al senador, a los diputados, a alcaldes en diferentes escenarios, y le he dicho algunas cosas que ellos necesitaban escuchar. Precisamente con el tema del contrato que existe, y también con los directivos de FOMISAR, que es la entidad que administra los fondos de los recursos mineros, de ese famoso 5% de las municipalidades que se debe de tocar. Entonces, también actualmente yo soy finalista del Premio Nacional de la Juventud, precisamente en la categoría de preservación y fomento de los recursos naturales. Adicional a ello, formo parte de la comunidad del Caribe, de CARICOM, de jóvenes líderes en temas de medio ambiente y desarrollo sostenible. Ahora voy a tener una intervención próximamente en la ONU, en la cual va a estar el presidente nuestro y otros 70 presidentes del mundo, y voy a elevar nuevamente esto. Entonces, me gustaría presentar brevemente algunas de las propuestas que tengo ahí, desde una perspectiva joven, sobre todo, y siendo testigo del impacto directo negativo que ha tenido estas políticas extractivistas en mi provincia, por la cual propongo lo siguiente. Primero es impulsar una consulta comunitaria que sea vinculante, donde nosotros podamos exigir precisamente la implementación de un proceso de consulta comunitaria, primero, que respalde los mecanismos legales, tal como mencionaban, dentro de las comunidades afectadas para de esta forma decidir si el proyecto debe continuar o no, que obviamente la respuesta es no. Otra es el fortalecimiento de la educación ambiental. En mi provincia me he dedicado también parte a la formación y la sensibilización de temas ambientales, y siempre toco el tema de la Barri, pero para nadie es un secreto. Si hay alguien más aquí de Cotuí, podemos discutirlo sin ningún problema. Las dos universidades que tenemos allá, en el caso del sistema educativo superior, tanto la UTECO como la UAS, estamos hablando de unos 10.000 estudiantes aproximadamente entre ambas instituciones, no se toca este tema, porque la Barri inyecta dinero a la UTECO y ni decir a la UAS. Entonces, también propongo lo siguiente, que es la creación de alianza con movimientos nacional y ambiental, como mencionaba el joven que nos antecedió. De acuerdo, Juan Carlos, vamos a ir redondeando. También exigir el cumplimiento. Sí, ya para finalizar, entiendo que como jóvenes, que como dominicanos sobre todo, debemos de defender nuestras comunidades, alzar una voz contra la injusticia que estamos viviendo, y no podemos permitir que los intereses económicos prevalezcan sobre la vida, sobre la salud y sobre todo el futuro de nuestra gente.
El verdadero desarrollo no es el que se destruye, sino el que se construye con un futuro en el que todos seamos partícipes del mismo. Gracias. Gracias. Yemal había levantado la mano, la bajó ahora. Tengo a Isabel Olmedo y Felipe Lora. Y luego a Turbí. Ahí cerramos. Yemal es el padre Rudy, Cuchito. Adelante, padre. Sí, porque él bajó había subido la mano y la bajó. Adelante, padre. Yemal. Sí, ¿me escuchan ahora? Se oye, sí, Rudy. Buenas tardes, buenas noches para todos. Luis, gracias por esta ponencia tan precisa, educativa, etcétera. Yo no voy a intervenir largo, solo decirle que yo, junto con Eduardo, hemos estado durante todos estos meses acompañando a la comunidad, intentando posicionar esta situación. Estamos en ese proceso de negociación donde el Montalvo está ahí incluido. La comunidad, ustedes bien saben cuáles son las demandas, pero esta situación creo que ha ganado una relevancia nacional, y esta oportunidad, en la línea que decía el mismo Eduardo, no podemos dejar de aprovecharla. Yo creo que esa marcha va a ser un punto de partida para una reflexión mucho más profunda en que involucre a toda la sociedad dominicana en este asunto. Hoy he hablado con el coronel y otra gente, y ahora mismo estamos en una reunión. Ustedes saben, la comunidad está pidiendo determinadas cosas, la comunidad está en un proceso de comprensión del fenómeno, pero yo creo que es importante movilizar a la gente, actores a nivel nacional, que asistan a esta marcha, porque yo no sé si vamos a tener otra oportunidad para posicionar esto a nivel nacional, y ya estamos teniendo algunos inconvenientes con gente que, ustedes saben todas las estrategias que usa la minería. Entonces, yo creo que depende de la ciudadanía, de todos los actores ciudadanos, especialmente los organizados, el que esto de repente entre a otro nivel, y que debería entrar a otro nivel. Así que nada, les dejo y gracias por la oportunidad, y estamos en contacto. ¿Sí? Gracias. Isabel Tejada. Okay. Luego Olmedo, Felipe, Niño, y ya no me levanten más manos. Y luego Turbí. Sí, bueno, adelante, buenas noches a todos. Quiero agradecer a la Comisión Ambiental la oportunidad de que podamos hablar de este tema. Hay algo que está interviniendo ahí. Ya lo cerré, un micrófono. Sí. Está bien. Quiero agradecer a la Comisión Ambiental el que haya puesto este tema en el tapete. Muy buena la exposición en Carvajal. Creo que gran parte de nosotros participó en movilizaciones contra el contrato leonino de la Barry con el Estado Dominicano, ¿verdad? Y sentimos la responsabilidad de que, si es inconstitucional, como desde siempre se ha dicho, tenemos que echar la pelea de que ese contrato es inconstitucional. Entonces, yo creo que es hora de acción, de que salgamos a defender esto, porque tenemos la conciencia, y ya se nos ha aclarado muchos temas que quizá no lo manejábamos, pero sabíamos que el contrato con la Barry es un contrato inconstitucional. Ahora hay un tribunal constitucional. Vamos a ver qué va a pasar. Entonces, nada, yo lo que quería decir es que tenemos esta responsabilidad, porque realmente este es el problema político de fondo en toda esta situación. Yo he oído unos técnicos de fuera que han explicado de que hay otras opciones, que no es solamente una presa de cola, como tú has explicado, pero hay otras también. Entonces, ¿por qué tenemos que ceñirnos nosotros a lo que diga la Barry? Así es que vamos a la calle a pelear. Gracias. Olmedo León, adelante. Felipe, Niño y luego Turbí. Adelante, Olmedo. Gracias a todos. Buenas noches. Felicidades a Luis, a la Comisión Ambiental de la UAS, por orientarnos siempre en esos
temas. Miren, hay un tema en discusión, si podríamos ser un país extractivista o no, ¿verdad? Yo soy de la posición que si tenemos los minerales pudiéramos ser extractivistas, pero que nuestra economía se desarrolle en base a eso, porque hasta hoy lo que hemos tenido es unos funcionarios públicos lacayos y unos gobiernos serviles. Y entonces, en contra de los intereses del país, aprueban cualquier cosa, por lo que yo propongo que levantemos nosotros un recurso de amparo para que todos los contratos vigentes en materia de minería metálica sean revisados y ajustados a nuestra constitución, y que a futuro todos los contratos a futuro que se vayan a hacer en relación de minería, haya un consenso con técnicos de la sociedad civil para que nosotros como país tengamos algún tipo de beneficio o tengamos beneficio, porque no es posible que ellos se lleven el oro y lo único que nos dan a nosotros es el derecho a tomar prestado y cada día debemos más. Y ellos acumulando el oro y nosotros, nuestra moneda debilitándose, ¿verdad? Y nos queda el pasivo ambiental con unos contratos leoninos ahí que yo no sé cómo es que hay un dominicano que se atreve a aprobar un contrato de esta naturaleza. Terminé ahí. Gracias. Felipe Lora. Luego Gracias. Niño Fermín y luego Turbide después yo. Adelante. Gracias, Carvajal. Magnífico como siempre. Casi le voy a pasar el turno al próximo para que aprovechemos tu intervención final. Solamente voy a recordarle que las marchas, especialmente marchas caravanas, no se realizan por la buena suerte. Se necesitan muchos recursos para producir un tipo de movilización de esa naturaleza. Y yo voy a invitar a cada uno de los que estamos aquí presentes que dentro de la posibilidad podamos hacer algunas donaciones, ayudar en lo que sea posible para que esa marcha sea exitosa. Como dijo alguien por ahí, una marcha que puede significar el antes y el después. Un abrazo, Luchito, como siempre, magnífico, y le doy mi turno al próximo para que oigamos finalmente a Luis otra vez. Adiós, gracias. Niño Fermín, adelante. Niño fue el Buenas primero noches. que levantó la mano ahorita y después yo le dije que la bajara. Adelante, niño. Buenas noches, ¿me escucha? Perfectamente. Simplemente decir que la ley 6400 contempla todas las acciones que es necesario tomar en este momento y que la han recreado algunos participantes, como por ejemplo el tema de las escuelas, está en la ley 6400, y un tema muy importante, que la licencia medioambiental social no está del lado de la Barri. Y para muestra basta la última protesta en la que se agredió, entre otras personalidades, al padre Johnny de una manera brutal. Entonces quiero concluir sugiriendo que se haga una medida, que se conforme un grupo de juristas para trabajar en una medida precautoria en lo que se introduce la inconstitucionalidad de ese contrato. Porque el tema del artículo 117, párrafo 2 de la ley que establece los recursos que hay que pagarle a los ayuntamientos, fue violado en ese contrato de manera inconstitucional. Y por ahí hay mucha tela de donde cortar y otros elementos de ese contrato que pueden trabajarse. Creo que se han hecho exposiciones. No, niño, abre el micrófono. Niño, yo creo. Niño. ¿Se escucha? Empieza, sí, repite, por favor, sí. Digo que debiera concluirse conformando algún equipo legal para las dos acciones que se han expuesto aquí, la acción precautoria y la acción de la inconstitucionalidad del contrato en muchísimos aspectos, para sacar de esta magnífica conferencia elementos en concreto y además
exhortar a todos que participemos en la marcha del día 22, porque solamente el pueblo en la calle, yo aprendí con los comunistas, solo el pueblo salva el pueblo. Si no participamos, no hay posibilidades de resolver los problemas que tiene la comunidad dominicana y que le causa la barra. Darwin levantó la mano ahora. Cuando él llegó su turno, él no pudo hablar, porque no sé si fue que no abrió el micrófono, pero ya estamos cerrando, Darwin. Te voy a dar la mitad del tiempo que iba a usar. Un minuto, adelante, Darwin, Sí, para que pasemos a Turbí. sí, buenas noches, Cuchito. No sé si me escucha bien ahí. Te escuchamos. Sí, lo que pasa es que tuve problemas, Cuchito. Cuando tuve que yo no pude participar fue porque tuve problemas con el micrófono. Y tuve que volver a bajar la aplicación. Me preocupa bastante la situación en virtud de la exposición que tú hiciste, Luis, las experiencias de Canadá en el derrame de deslave, Italia y Japón, que se comprende que son países con una alta experiencia y en tecnología también, y me imagino que son estos países que deben estar ejerciendo una minería subterránea, a diferente de la experiencia de la República Dominicana, que es a cielo abierto. Entonces eso complicaría más la situación, permitir permitir una presa de cola donde se van a almacenar 6.600 millones de metros cúbicos de desecho tóxico. No se está hablando de cualquier cosa, y sabemos las debilidades de las instituciones en nuestro país, cómo se manejan. De manera que hay mucho material por donde comenzar y por donde organizarse para poder enfrentar esta mafia de Barrigol que vulnera los derechos de nuestros habitantes, especialmente de los que están más cercanos, que son los perjudicados ahí en Cotuí, en esa zona. De manera que la propuesta que han hecho los compañeros, y creo que es prudente, judicializar el caso de Barrigol y empujar todo lo que se pueda para la anulación de ese contrato, ya que violenta los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos. Creo también que es prudente, señores, de que esa zona y las comunidades aledañas a Barrigol que están siendo perjudicadas deben ser intervenidas, así como se intervino en Cuance, en Yamasá, y como se intervino también la experiencia de Loma Miranda. Y ya son experiencias ya que hemos salido airosos y hemos cosechado buenos frutos. Entonces la unidad está a la fuerza. En la unidad se encuentra la fuerza y lo hemos demostrado. Gracias, Darwin. De manera que es para que vayamos caminando en esa misma dirección. Gracias. Bien, Turbí, contigo cerramos los turnos y luego entonces yo hago ya un resumen final y le paso a Julie para que cierre, a Carmen Veloz. Adelante, Turbí. Bueno, muchas gracias, Cuchito. Aunque yo no había pedido turno, porque creo que se ha dicho bastante información, voy a aprovechar esta ocasión para exhortar dos temas bien precisos, breves. En primer lugar, hacer una reexhortación para que todos los que podamos asistamos a la marcha. Como Coordinadora Popular Nacional, Coalición del Cibao, el Grupo de Sacerdotes en Reflexión del Cámara, la Coordinadora de Bonao, de Maimón, de San Francisco de Macorís, hemos armado rápidamente un bloque de organizaciones de las que nos movilizamos para organizar un poco la participación. Y como ya muchos saben, desde Cotuí, desde Maimón, van a salir grupos, las marchas alrededor de las 7 de la mañana. Algunas otras comunidades más cercanas van a llegar más temprano incluso. Y yo quiero recordar que, bueno, hay varios sitios en Santiago, en San Francisco de Macorís y en Santo Domingo. Hay un grupo de compañeros y compañeras que nos vamos a juntar en el kilómetro 9 del lado de las guaguas del Cibao a las 6 de la mañana.
que vamos a hacer una caravana hasta el cruce de Piedra Blanca y Maimón para sumarnos a la marcha general. Sí. Entonces hay mucho ánimo, esto ha sido un poco rápido, pero estamos haciendo un esfuerzo logístico, compañeros que aporten vehículos, algo de recursos y demás, se están preparando parcatas, volantes y esas cosas. Eso es por un lado. Y por otro lado, a propósito de eso y a propósito de varios esfuerzos que se han venido haciendo desde la línea noroeste contra la minería, en San Juan, en Barahona y demás, se está hablando y probablemente en el curso de esta semana se va a acordar realizar un encuentro nacional de todas las comunidades que están enfrentando a las mineras, en la cordillera central, en el Bajo Yuna, en la línea noroeste, en la región este, en el sur, en todos los lados, para coordinar los esfuerzos, porque no nos estamos enfrentando a cualquier cosa. Y los compañeros de las coordinadoras, tanto de Bonao como de Maimón, a propósito de la situación que se ha presentado en la zona, se han ofrecido como sede para eso. Así que vamos a estar atentos, vamos a pasar la información y esperamos que todos los compañeros de los movimientos sociales, ambientales y demás se sumen o hagan sugerencias, se articulen en ese sentido, los compañeros del Centro Montalvo, Laudato Si, los grupos de sacerdotes, las comunidades ambientales, las coaliciones, etcétera. Así que muchas gracias, Cuchito. Creo que esta conferencia, este conversatorio que hemos tenido en el día de hoy ha servido para darle un impulso adicional a estos procesos. Bien, gracias, compañeros. A manera de cierre. Yo quiero algo de orden, orden. No, es que ya terminamos, Adalgisa. Estamos en el No, orden. 30 segundos, 30 segundos, Yo lo 30 hiciera un segundos. turno. Adalgisa, ya. 30 segundos, 30 segundos. Oye, habla y dile que todo lo que vamos de Piedra Blanca, Baibón y Bonao, porque tenemos una cosa en Bonao, que nos esperen toda la entrada de Piedra Blanca para ir de caravana por ahí, que no lleguemos así sordos. Sí. Ya esas coordinaciones las hacen a través de los chats. Miren, la gracias. intención fundamental de la Comisión Ambiental de la UAS con esta actividad era poner un tema que parece nuevo, pero que es el más viejo. Porque en el contrato estafa es la ley que rige todo lo que haga Barrick aquí, y ese contrato tiene componentes que son profundamente ilegales, otros que obligan necesariamente a una revisión, porque de repente la discusión alrededor de la situación de las comunidades, el desalojo y la negociación puede llevar a algunos a decir, bueno, cuando tú ya te pusiste de acuerdo para ser desalojado porque no tenía otra opción, nosotros no implica que nosotros estemos validando ni el modelo de minería, ni sobre todo el problema de la presa de Cola. Y hay consignas concretas que levantar, porque está claro que República Dominicana debe prohibir las presas de cola húmeda. Esa es una de las propuestas que nosotros hicimos. Hay que revisar la ley minera, porque la revisión de la ley minera puede dar respuesta a muchos de los planteamientos que se ponían. Hay elementos que sí están en la ley ambiental, como la participación social, la consulta social, que simplemente no se cumplen o se distorsionan o se ignora lo que se decide. Entonces, en este sentido, en la Comisión Ambiental vamos a generar un proceso, vamos a convertirlo en punto focal de un proceso de cuáles son los elementos que deben tener tanto la propuesta, una nueva propuesta de ley ambiental, como qué tipo de relación social tenemos que tener con la megaminería, o sea, con la que realmente existe, con las posibilidades. O sea, tenemos a San Juan y a Restauración, lugares donde simplemente es impertinente, y pensar en minería allí es un absurdo. Entonces, está claro que hay que pensarlo todo en su conjunto. Entonces, yo cierro informando lo siguiente: el espacio de la Comisión Ambiental lo vamos a convertir ahora en un salón taller continuo para el análisis de las propuestas que se hicieron aquí. Aquí está Nexi, que ha servido un poco ¿cómo se llama?, de ayuda a memoria de todo lo que se ha dicho, y todo lo que se ha dicho se le va a pasar a las diversas organizaciones, se lo vamos a enviar para que lo tengan en las manos y lo conozcan, porque para nosotros es fundamental que las propuestas que se hicieron aquí no se queden en el aire. Así es que yo quiero cerrar dándole un abrazo a todos, pero particularmente entenderán por qué al padre Johnny,
pedirle a los 3 congresistas que están aquí, a Yaniris, a Tomás, y creo que está Jorge también. Tenemos 3 congresistas aquí, que esa revisión de la ley minera, nosotros queremos que ustedes se abanderen y la empujen. Se ha avanzado bastante, ya hemos avanzado discusión, y que estemos atentos al problema del agua, porque el problema del agua tiene demasiado que ver con lo que estamos viendo, tiene que ver las propuestas de ley de agua y otras cosas. Como no podemos tocar hoy todos los temas, yo con esto termino y le paso la palabra a Carmen Beló para que despide esta actividad y declare el final de nuestra actividad. Adelante, Carmen. Sí, muy buenas noches. Agradecer desde la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo la presencia de todos y cada uno de ustedes, que sabemos bien que este acompañamiento que hemos llevado a través de los años es lo que ha permitido que tengamos un nivel de incidencia y que se hayan podido lograr muchos objetivos en común. Agradecemos nuevamente y seguimos en contacto y en pie de lucha. Muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de la noche. Buenas noches. Entonces, nada, nos juntamos en Cotuí, aunque ese día yo tengo otro compromiso, pero buenas noches. Joven. Pueden abrir su Buenas micrófono, hablar con la noches, plepa. muchas Vamos a gracias. dejar 2 o 3 minutos Gracias, para Luis. antes de cerrar, que ya nos vamos. Que nosotros estamos en la casa Gracias ajena. a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Que sea un Abrazo a éxito todos los el presentes. miércoles. noches. Y Loma Buenas Miranda noches, siempre buenas presente. noches. Feliz Heredia, feliz Unido, Heredia, Todos la unido. te unimos quiero con mucho. ustedes, no estamos solos. Feliz Heredia, te quiero mucho. Buenas noches. Abrazo para todos. Ay, Esteban Polanco, un abrazo. Víctor Almanzar, honor. Bueno, Abrazo, cambio. Estoy contenta porque la unión, estamos unidos en el país, estamos unidos. Cambio y fuera. En la reunión mantuvo todo el tiempo 100 personas porque no cabían más, porque ese es el límite. Cambio y fuera, cerré.